y vamos a dar inicio. Muy buenas noches, tengan todos ustedes, estimados estudiantes, docentes, compañeros de esta aula virtual SUGI. Noche de SUGI, hoy es 7 de febrero 2024. Avance en su viaje hacia el éxito. En esta aula virtual SUGI nos encontramos para debatir tópicos que cumplan con el programa de desarrollo continuo del estudiante durante su carrera, facilitándole la optimización de sus habilidades blandas, los soft skills, que son hoy por hoy el gran diferencial que buscan las grandes compañías a nivel mundial para elegir a sus líderes. Siempre suelo decir esta afirmación que la informa uno de los buscadores que utilizamos, que dice que el ascenso en las organizaciones, el 70% de los ascensos es por las habilidades blandas de sus empleados. O sea, no solamente las habilidades duras, el currículo que ustedes estén cursando puede ser de gran beneficio. Si nosotros sabemos trabajar en equipo, si sabemos manejar el conflicto, si sabemos trabajar en incertidumbre, en un mundo buco, como se lo señalaba semana pasada Andreo, tenemos valor agregado en nuestro actuar dentro de las organizaciones. El programa SUGI tiene 3 fases, es un valor agregado para los estudiantes durante su carrera. En la primera fase es de autodescubrimiento, para ayudarlo a entender quién eres, cómo trabaja, cómo interactúa y dónde quieres llegar. Se le hace test por especialista y es para que inmediatamente empiecen a hacer su plan de desarrollo. La segunda fase es de crecimiento, en la que podrás trabajar en aquellas cosas que necesitas mejorar para alcanzar los objetivos trazados y aprenderá cómo hacerlo en entornos volátiles, inciertos, complejos y ambiguos. Y la tercera fase es la de adaptación, donde, que es esta noche, vamos entonces a reforzar bien esta fase, donde, porque tenemos estudiantes ya del 6º periodo académico y del 5º periodo académico y son los que están ya en esta etapa del programa de desarrollo, donde aprenderán cómo adaptarse al mercado y enfrentar su desafío de manera exitosa. Resiliencia. El objetivo de este programa es lograr la formación de un profesional integral como egresado de VIEW University. Esta noche nos acompaña el magíster Andreo Ortiz. En muchas oportunidades ya ustedes han conocido y han oído a Andreo. Andreo es un coach preparadísimo en esa área de desarrollo profesional y formación de líderes. Él es licenciado en educación social, tiene posgrado en psicología social y en gestión de recursos humanos. Y tiene una amplia experiencia en estrategia para ejecutivos, así como también consultoría estratégica y desarrollo de equipo. Su diversa formación profesional y su experiencia transcultural internacional hace de Andreo el coach ideal, especialmente cuando el líder y sus organizaciones se enfrentan a retos importantes. Desde hace muchos años, Andreo sirve a los líderes en Europa, África, América Latina y Asia. Con nosotros tiene ya 2 años trabajando en el desarrollo y el programa de formación de nuestros alumnos y nuestros egresados. Andreo compartirá con nosotros esta noche el seminario titulado, como dice en la invitación, Crecer construyendo vidas y comunidades más saludables y resilientes. Amigo Andreo, el auditorio está presente para usted. Muy buenas noches. Gracias por aceptar nuevamente nuestras invitaciones. Muchas gracias, doctora Sandra, por la oportunidad y para mí siempre es un placer y como bien decía usted, llevamos 2 años con esta colaboración y para mí siempre compartir acerca de estos temas que tanto me apasionan es un
es un privilegio y algo que disfruto mucho de hacer. ¿No? Como les decía, yo estudié primero educación social, después hice un posgrado en psicología social y un máster en management y dirección de recursos humanos y ahora me encuentro finalizando a un tercio de terminar mi carrera en psicología, que es algo que tenía pendiente y que ahí estamos, ¿no? Combinándolo con el trabajo que hacemos en la consultora para la cual trabajo, que ahora lidero el equipo en España, que se llama Expand, y también para una otra empresa que es americana, que se llama Ezra, que es el brazo de coaching digital de Lee Hatch Harrison, y ahí hago básicamente coaching ejecutivo y es otra de las cosas que me apasiona. Y uno de los temas con los que trabajamos, tanto en formaciones como en proyectos con la consultora y en sesiones de coaching, es el de la resiliencia. Y tiene mucho también con mis otros roles profesionales. Así que les traigo aquí una sesión que espero que les sea interesante. Si son estudiantes del cuarto o del quinto, ahora en mi mente no sé, no lo dirá muy bien, pero han recibido mi correo con un enlace. Es muy importante, por favor, yo no me canso de insistirlo, enviaré recordatorios, pero que aprovechen esta oportunidad porque Vue ofrece este servicio y es algo que nosotros ofrecemos en la consultora para nuestros clientes y es un buen punto de trabajo para ubicarte donde estás a nivel de 7 competencias clave en resiliencia que hoy estaremos viendo. Entonces, el enlace está abierto, cada uno de ustedes debería tener acceso. Si no, ahí en el correo que les mandé les pongo mi dirección, contáctenme y también les pido que miren el spam porque a veces se puede colar ahí y que tengan en mente de que si tienen mucho trabajo y muchas tareas, busquen un espacio en los próximos 15 días, que es la disponibilidad que tendrán. ¿De acuerdo? Dicho esto, vamos allá y arrancamos y al final de la sesión, ya voy controlando el tiempo, dejaremos un espacio para preguntas acerca del cuestionario y cosas que no hayan quedado claras, ¿ok? Vamos pues, voy a compartir y arrancaremos con la sesión. Un segundito. Comparto mi pantalla. Ahora de mi pantalla, ¿no? ¿Me lo pueden confirmar? ¿Me ven bien y me oyen Perfecto, bien? doctor. ¿Todo Sí, bien? sí, Andreu, Muy sí. bien. Vamos con la sesión de resiliencia que tenemos prevista para hoy y siempre me gusta empezar con esta frase. Algunos se la atribuyen a Joseph Goldstein, otros a John Kabat-Zinn, depende de quién, pero la frase es buena igualmente, independientemente del autor, y nos dice lo siguiente: no puedes detener las olas, pero puedes aprender a surfear, ¿no? Y de eso va un poco la resiliencia, más cuando estamos en el entorno en el que estamos viviendo o en el contexto, ¿no? Que ahora describiremos, que también trabajamos en una de las sesiones, que es el contexto VUCA, ¿no? Entonces, si miramos al futuro, todos queremos varias cosas, asumo, ¿no? Primero, tener vidas saludables, carreras saludables, ¿no? Y exitosas, que se desempeñen en organizaciones que sean sanas, sostenibles, futurables, y todo esto, ¿no? Debería conllevar a cada vez a construir sociedades mejores, más sanas y más sostenibles. Y la resiliencia individual y organizacional juega un papel clave en este proceso. Entonces, hay tres elementos que nos llevarían a esta hoja a esta hoja de ruta, ¿no? La agilidad, la resiliencia, el sentido y el propósito. El sentido y el propósito, tanto para organizaciones como para individuos, es la clave, es la base. Sin eso, pues, vamos ya con mal pie. La resiliencia estaría en medio y la agilidad, en cuanto a flexibilidad y adaptabilidad, sería la última que estaríamos buscando, ¿no? Entonces, hoy nos centraremos en la resiliencia y también haremos un poco de conexión con sentido y propósito, porque una de las competencias clave, que es autoconocimiento y pasión, o seguridad en uno mismo y pasión, tiene que ver mucho con el propósito y de hecho es un factor clave de resiliencia, el
propósito personal. Vamos pues. Entonces, lo que queremos primero detectar es que hay varios tipos de estrés, ¿no? Hay un estrés que podemos manejar bien, es el mismo estrés, lo que a partir de cierto umbral deja de ser saludable. Entonces, lo que no queremos es vivir vidas donde no hay ningún estrés. El estrés es un motor de cambio positivo. Y sabemos que hasta cierto punto, ¿no? Si vamos creciendo, si vamos recibiendo input estresor, hasta cierto punto el estrés es un mecanismo adaptativo muy potente que nos permite superar retos y adversidades. Pero llega un punto en que nuestra relación con el estrés se vuelve negativa y es cuando llegamos a la sobrepresión. Todo esto muy simplificado, ¿sí? Lo que queremos hacer es buscamos retos que como seres humanos necesitamos retos que dominar y resolver. No podemos vivir una vida en la que todo esté claro, sino nuestras mentes se atrofian, se paralizan y no sacamos todo nuestro máximo potencial, ¿no? Entonces, la idea es cómo yo soy capaz de estar en mi punto ideal de estrés y qué mecanismos tengo para poder afrontar los contratiempos y las dificultades de forma saludable, ¿sí? Entonces, esto es lo principal que queremos ver ahora, es, bueno, ante los contratiempos, las dificultades, nuestro día a día, nuestra relación con el estrés a día de hoy, ¿cómo es? Entonces, para entender esto, es importante ver que hay fuentes de estrés que son más positivas que otras. Es decir, hay fuentes de estrés que llamamos saludable, que nos ayudan a crecer, ¿no? Los retos profesionales, ¿no? Los retos intelectuales, los retos deportivos, aquellos que nos marcamos, los objetivos que están justo por el límite de nuestra capacidad. Todos estos son fuentes de estrés saludable y que nos ayudan a ir avanzando, adaptándonos y dar lo mejor de nosotros mismos. Pero por otro lado, tenemos fuentes de estrés poco negativo y poco saludable. Muchas veces estas fuentes de estrés son fuentes sobre las cuales no tenemos ningún control, pero tantas otras son situaciones o contextos a los que nos hemos ido familiarizando y que se han convertido en nuestra normalidad que realmente tienen un impacto muy negativo en nosotros. La idea aquí es poder detectar cómo está mi entorno en cuanto a lo que me genera tensión. ¿Es una tensión saludable que me ayuda a crecer? O por otro lado, es una tensión que no controlo, que me perjudica, como podrían ser relaciones tóxicas, ¿no? Falta de rutina en según qué hábitos, conflictos permanentes, ¿no? Culturas negativas en el trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, primer punto es ver cómo está mi entorno y si está muy desajustado en este sentido. Porque cuando tengo muchos estresores no controlables de forma negativa afectándome, ahí me voy acumulando y es cuando llegamos a lo que no queremos llegar, ¿no? Que es el quemado, ¿no? El burnout. Cuando finalmente mi relación con el estrés se vuelve totalmente negativa y esto empieza a tener ya un impacto físico en mí, emocional, en mis relaciones y realmente se hace muy difícil tirar para adelante y requerimos, ahora lo veremos en muchos casos, asistencia de un profesional o una profesional para poder salir de ese estado. Entonces, esto por eso no es una clase o una masterclass sobre el estrés, pero es importante porque nos ayuda a entender el valor que tiene la resiliencia. ¿Por qué explico todo esto? Porque en el entorno en el que estamos viviendo ahora, ¿no? Que la otra masterclass que hacemos, que es totalmente enfocada en VUCA, que VUCA, para aquellos que no sepan, es el acrónimo de volátil, complejo, incierto y ambiguo, que son 4 fuerzas que nos ayudan a entender nuestro entorno. Pues los entornos VUCA, claramente, debido a la disrupción y al cambio permanente, tienen un impacto fuerte en las personas. Y esto hace que estemos más expuestos a fuentes de estrés que muchas veces no controlamos. Por lo tanto, lo ideal es poder desarrollar competencias que nos ayuden a lidiar con esto, para precisamente, como les decía hace un momento, evitar el burnout. Entonces, este modelo de relación con el estrés no es algo nuevo y hace tiempo que lo sabemos, es el modelo SAC y lo que nos dice es que
nuestro cuerpo, nuestro sistema, ante los diferentes estímulos que tiene diferentes reacciones. Cuando este estímulo nos genera una reacción de alarma, nosotros nos alteramos y se genera todas unas respuestas y mecanismos fisiológicos que nos permiten afrontar o responder ante ese estímulo o esa situación o ese evento. ¿Qué ocurre? Que nuestra mente ha evolucionado mucho más lentamente o sigue evolucionando mucho más lentamente que nuestro entorno. Por lo tanto, estas cosas que antes nos generaban alarma, como podría ser huir de depredadores, enemigos o peligros para nuestra integridad física mucho más frecuentes, ahora han cambiado y nuestro cuerpo, nuestra mente, sigue reaccionando a estos estresores como lo hacía hace mucho tiempo, si bien ahora son totalmente diferentes y la exposición que tenemos a los mismos es constante. Por lo tanto, para muchas personas se están activando constantemente, ¿no? Su cerebro ante estos estresores reacciona constantemente y están en un estado permanente de resistencia, ¿no? O de alerta. Y esto genera un desgaste para nuestro sistema llevando al agotamiento. Una manera más simple de explicarlo, ¿no? Disculpen, es este modelo, que es una adaptación del anterior, que nos dice que hay 5 fases que nos llevan al burnout, ¿no? Hay 4 fases en el burnout y la quinta sería la recuperación. Y es el siguiente, nos dice, nuestro sistema está pensado, o nuestro cuerpo funciona por picos de energía o de intensidad altos y bajos, ¿no? Estos picos, la vida, el día a día, tiene sus contratiempos y es normal que no sea plano y que tengamos ciertas subidas y bajadas. Cuando estas subidas y bajadas se prolongan mucho en el tiempo y no dan tiempo para recuperarse al sistema, eventualmente este entra en la fase 1, que es de hiperactividad. Ahí lo que caracteriza esa fase es que el nivel de energía es mucho mayor, el estado de alerta es mucho mayor y el individuo se caracteriza por intentar hacer muchas cosas para avanzar, pero la sensación de que no hay un progreso. Muchas personas, las personas tenemos diferente grado de tolerancia a la fase de hiperactividad. Es decir, para algunas personas esta fase es sostenible 2 meses, para otras 6 meses y para otras 1 mes. Eventualmente el desgaste es grande y empezamos a caer ya en la fase número 2, que es la fase de confusión, que es cuando vemos que intentamos avanzar, pero que parece ser que ninguna de las acciones que tomamos da su resultado y que no tiene demasiado sentido y nos empezamos a cuestionar hasta las estrategias que estamos siguiendo y si esto lleva a algún sitio. Como vemos, aquí los niveles de energía, todo esto es muy resumido, van cayendo en picado. Y entramos en la fase 3, que es la fase de frustración. ¿Sí? La fase de frustración es cuando empieza a hacer mella la impotencia y la sensación de que no hay capacidad para salir de esto y de que todo esfuerzo es en vano. Y aquí es muy importante parar un momento. Estas 2 primeras fases, ¿sí? La 1 y la 2, normalmente, si la persona es capaz de detectarlo, hay mecanismos que nos ayudan a o bien prevenirlas o bien salir de las mismas. Es decir, uno puede salir de la hiperactividad, de la fase de hiperactividad, o sea, de la secuencia en la fase 1 y en la fase 2, ¿sí? Por sus propios medios, sin ayuda externa. Cuando entramos en la fase 3 y 4, salir de las mismas es más complejo. Si bien en la fase 3 podemos aún rectificar por nosotros mismos, suele ser en muchas ocasiones que ya necesitamos ayuda de alguien externo, ya sea un psicólogo, un terapeuta, un profesional. En la fase 3 sería, quizás hasta podríamos trabajar con un coach porque no estaríamos entrando en otros sitios, pero en la fase número 4 sí que ya necesitamos 100% soporte externo, ¿no? De un especialista, un psicólogo, un psiquiatra que nos ayude a superar esa fase. Qué importante tomar en cuenta en esta fase,
que la recuperación de la fase 4 tarda mínimo de 6 meses a un año. Es el promedio que tenemos en base a los estudios que hemos utilizado nosotros para trabajar en este sentido los contenidos. Entonces, es importante evitar a toda costa caer en esta fase, porque nosotros mismos no podremos salir y el proceso se dilatará mucho más y el impacto laboral, personal, es mucho mayor. Y no nos garantizan que que los niveles de energía que recuperemos serán iguales que los anteriores. ¿Ok? Dicho esto, lo que vamos a ver hoy nos ayuda precisamente para trabajar en estas 3 fases iniciales o para prevenir entrar en estas, ¿no? Para tener un sistema más capaz de monitorizarse y con unas reservas de energía más amplias para poder responder correctamente ante esto. Hasta aquí con la parte del estrés. Esto no es una clase de estrés ni una masterclass de estrés. Después les pasaré muchas más referencias por si quieren profundizar, pero resumiéndolo, lo que queremos evitar, sobre todo con la resiliencia, es caer en el burnout. Y hacemos referencia al burnout porque si bien venimos de una pandemia, la pandemia de burnout ya hace tiempo que sigue avanzando de manera inexorable y debemos ver cómo podemos capacitar a nuestros colaboradores, a nuestros equipos y a nosotros mismos en un entorno que es volátil, complejo e incierto, a poder lidiar con mecanismos, obtener mecanismos propios que nos ayuden a evitar caer en esto. Entonces, ahí les he puesto algunos indicadores para cada una de las fases, ¿sí? A nivel relacional, a nivel de cuerpo, a nivel de pensamiento, a nivel emocional y a nivel de conducta. Toda esta cuadra y esta tabla se la hago llegar después a la doctora Verde para que se la pueda enviar a aquellos que lo deseen o lo ponga accesible si hay alguna plataforma de Sugis. Dicho esto, yo les diría, párense un momento y mírenla, ¿no? O sea, algunos de ustedes deben estar leyéndola y dicen, pero yo tengo muchos de estos, ¿no? Ya, tengo algunos, bastantes de estos y bastantes de aquí. Sí, evidentemente en un momento dado podemos tener alguno de cada una de las fases. Cuando debemos empezar a mirar ya más atentamente es cuando estos indicadores se dan en su mayoría o varios de ellos y se hacen de manera sostenida en el tiempo. ¿Sí? Entonces, si reúno varios indicadores de estas fases, debo empezar a pensar, bueno, igual debería empezar a monitorizarme y ver en qué punto estoy. Si tienes a veces pérdida de fe en uno mismo o la sensación de sentirse inútil o de desconfiar de los demás, tener 2 indicadores sueltos no hace que estés en la fase. ¿Ok? Dicho esto, como os decía, esto lo mandamos y es para que podamos tenerlo, pero sería toda otra masterclass que haríamos ya sobre el estrés, su gestión. Lo que queremos aquí es hablar de resiliencia y precisamente para evitar la parte dañina del estrés, y también entendiendo que en el contexto en el que estamos, pues es normal que sintamos presión. ¿Ok? Dicho esto, la frase esta me encanta de Eric Greitens, que nos dice, el objetivo en la vida no es evitar las luchas, sino tener las luchas correctas. No es evitar las preocupaciones, sino preocuparse por las cosas correctas. No es vivir sin miedo, sino afrontar los miedos dignos con fuerza y pasión. ¿No? Creo que realmente a mí me gusta mucho cómo lo encara porque la vida sin reto, sin dificultad, sería, pues lo hemos dicho antes, ¿no? Nos atrofiaríamos, no acabaríamos de dar lo mejor de nuestras capacidades. La idea es lidiar bien con los contratiempos que se nos presentan. Este señor, Eric Greitens, tiene un libro, no sé si está en español, muy bueno, donde explica o aborda cuestiones claves de la resiliencia partiendo de la mitología griega y utiliza el ejemplo de la mitología griega y de su tiempo como militar y es muy interesante, ameno de leer, sí que lo recomiendo si lo quieren leer, es una buena lectura. Entonces, ¿qué es la resiliencia? ¿No? Vamos a empezar ya un poco a enfocarnos en qué quiere decir qué es la resiliencia. La resiliencia es un término que viene de la metalurgia y es la capacidad que tiene la chapa de metal, la chapa metálica, a ver si lo digo bien, una vez doblada,
a recuperar su forma original. ¿Sí? Cuando hablamos de resiliencia en el desarrollo humano o en personas, ¿no? Hay un componente más. No se trata simplemente de volver al estado original, sino de volver al estado original y ser reforzado en el proceso. ¿Sí? Algunos autores difieren de esto, pero la mayoría de las personas que trabajan con personas y con equipos tienen consenso en que la resiliencia es en tomar las dificultades y crecer en el proceso de tomarlas, ¿no? De recibirlas. Entonces, vamos con una breve definición para que tengamos, ¿no?, unidad sobre lo que estamos hablando. Hay muchas definiciones, hay muchas competencias. Como les digo, se amplían los materiales. Yo le mandaré a doctora Verde también una serie de definiciones que he recogido de varios campos para que podamos tener una visión global de diferentes definiciones, de diferentes campos, ¿no?, de estudio sobre la resiliencia. Entonces, la resiliencia sería la habilidad y capacidad para lidiar de manera significativa con los miedos que nos trae la vida, los contratiempos, la crítica, los cambios, el estrés, el trauma, los retos y las dificultades. Sintetizándolo todo, es la capacidad de una persona para hacer frente a las sorpresas, los cambios y los contratiempos inesperados de forma saludable, y faltaría aquí el y crecer en el proceso. ¿Ok? Entonces, preguntas hasta aquí. ¿Vamos bien? Si no, procedo y sigo avanzando, ¿eh? Perfecto. Entonces, un punto clave, ¿no?, y que es antes de entrar en las competencias que queremos resaltar, es el papel que juegan las mentalidades o los esquemas mentales o los mindsets, ¿no? Depende de cómo lo queramos llamar. ¿Y qué es un esquema mental, un mindset, una mentalidad? Es un conjunto de creencias, ¿no?, como una constelación de ideas y de creencias que tenemos que dan forma a nuestra realidad. Y estas creencias tienen un impacto muy potente. Incluye cambios fisiológicos, incluye cómo nosotros disfrutamos de los eventos de una manera o de otra, incluye cómo nos relacionamos y tienen un impacto muy potente en nuestra felicidad a largo plazo y en nuestra esperanza de vida. Entonces, no es un tema trivial y es algo a tener en cuenta. Las creencias, ¿no?, como decíamos, estas se van agrupando y se convierten en mentalidades que acaban trascendiendo, pues, hechos objetivos, opiniones intelectuales o las propias preferencias, ¿no? Un ejemplo de creencia, ¿no?, es, por ejemplo, que el mundo cada vez es más peligroso. ¿Sí? La gente que opera en base a ese mindset, por ejemplo, pues tiene una manera totalmente diferente de relacionarse con los demás, ¿no? De sus horarios se ven condicionados por eso, las relaciones en los negocios se ven condicionadas por eso, porque tienen una visión que les hace desconfiar o que ven la realidad como una posible amenaza y están en un estado de alerta, ¿no? Estas serían algunas de ellas. Una que se utiliza mucho ahora para compartir esto con la gente, que veremos después, la mentalidad de crecimiento o la mentalidad fija. Y hay una pregunta, por favor. ¿Sí? ¿Había Si una hay una pregunta? pregunta, pienso que hay... Ah, pues levantó la mano. No, Se lo ya. repensó. Sí, cambió de idea. Bueno, pues avanzamos, ¿no? Entonces, ¿por qué hablo de las creencias aquí? Porque juegan un papel muy grande en cómo nosotros percibimos el estrés. Es decir, la misma situación puede generar estrés en una persona o en otra persona, y en otra persona no. Entonces es importante ver cómo nosotros reaccionamos ante esto, y lo que nos decimos a nosotros mismos y cómo lo percibimos juega un papel importante. Hay todo un libro, ¿no? Y también hay un TED Talk sobre, me parece que se llama Kenny McGonigal, que habla sobre el papel que juega la mentalidad en la vivencia del estrés y en la longevidad, ¿no?, en la vida de uno. Hay un TED Talk sobre esto, que es un resumen del libro. La autora realmente es muy buena, me parece que es profesora de Harvard, y yo siempre recomiendo el libro. Y ella nos dice, por ejemplo, que hay, por ejemplo, los ilustra con dos mentalidades que nos enseñan a verlo, ¿no? La mentalidad 1 es: el estrés es perjudicial
perdonad. El estrés es perjudicial, agota mi salud y mi vitalidad. El estrés debilita mi rendimiento y mi productividad. Experimentar estrés inhibe mi aprendizaje y crecimiento y los efectos del estrés son negativos y deben evitarse. La gente que operaba en base a esta mentalidad se puso mucho más enferma, tuvieron una esperanza de vida menor y un montón de cosas asociadas que ahora no voy a explicar, pero si leen el libro, se lo recomiendo, nos ayuda a ver cómo la creencia que yo tengo acerca del estrés determina en mucha medida la vivencia y el impacto que tiene el estrés en mí. ¿Sí? Evidentemente esto es útil hasta cierto punto. Si se está quemando la casa, por mucho que yo piense que el estrés es un potenciador, voy a vivir una situación negativa, ¿no? Mentalidad número 2. Vieron que otra serie de personas, ¿no? En sus estudios se relacionaba con el estrés de una manera totalmente diferente. Y decían, el estrés, la creencia o el esquema mental o la mentalidad era, el estrés es un potenciador, este mejora mi rendimiento y productividad y experimentar estrés mejora mi salud y mi vitalidad. Experimentar estrés facilita mi aprendizaje y crecimiento y los efectos del estrés son positivos y deben aprovecharse. Es decir, unos lo veían como algo nocivo que les perjudicaba, mientras que otros lo veían como un motor, una mentalidad, un poder o una energía que les ayudaba a superar adversidades. Evidentemente no es todo blanco y negro y no se puede operar siempre en una o en la otra, pero es importante tener en cuenta estas dos ante muchas situaciones de estrés que igual yo estoy viviendo como algo perjudicial, pero mi relación con el estrés podría cambiar en cierta medida en muchas situaciones y contextos. Entonces, ese sería el punto final del estrés. Vamos, ¿no? con lo que nos decía la resiliencia. Otra mentalidad que es clave a tener en cuenta, ¿no? Vinculada con esto, es puedo elegir vivir una vida con una mentalidad de pionero o con una mentalidad de víctima. ¿Y cuál es la diferencia de la mentalidad de pionero y la de víctima? El pionero forja, o la pionera, forja su propio camino, es mucho más difícil a veces, pero también es mucho más gratificante. Mientras que la persona que vive con la mentalidad de víctima es presa del miedo y se deleita o se mantiene en esa zona, umbral o área de no movimiento, culpando a los demás y a las circunstancias sobre sus males. Es decir, atribuyen su mal, su dificultad, sus vivencias negativas a las circunstancias y a los demás. No se responsabilizan de ellas, ¿no? Evidentemente son dos extremos, todos estamos en un punto medio, pero es interesante observarnos y ver, bueno, ¿para dónde me decanto yo más? ¿Más para el lado de la víctima o del pionero? Entonces, una clave es pensar, ¿no? Que tú no eres responsable de todo lo que te ocurre, pero sí que eres responsable al 100% de cómo te enfrentas a lo que te ocurre. Y en esa elección vas a forjar una vida más o menos resiliente. Y eso no es una cosa trivial. Mucha gente no piensa en eso, piensa en lo que le ocurre, no decide de forma activa e intencional cómo va a encararlo. Simplemente se dedica a avanzar, ¿no? Entonces, todo esto, ahí lo quería resaltar porque cuando estamos hablando de la mentalidad de pionero y de víctima, aquí lo que hacemos mediante el cuestionario que han hecho y al trabajar estas competencias es precisamente empoderarnos, ¿no? Como pioneros, ver qué competencias tenemos bajas, qué competencias tenemos altas y cómo podemos aprovechar esas fortalezas y trabajar en nuestras debilidades y aprovechar los contratiempos para crecer y aprender. Dicho esto, vamos ya a cómo dimos con esto, ¿no? ¿Cómo dimos con estas 7 competencias clave? Como bien habrán visto en la portada de su test, ya vamos por la versión 3.0. En la versión inicial nos basamos en estos autores y lo que hicimos fue cruzar los diferentes autores y ver dónde había un solapamiento de competencias, cómo ellos se referían a lo mismo,
pero de diferentes maneras, ¿sí? Y con esto dimos que había el sistema, ¿no? Dimos con el sistema en Expand, se dio con el sistema de las 7 competencias clave de resiliencia, que son un sistema que es sistémico, es decir, que se retroalimentan entre sí y están todas interconectadas. Por lo tanto, si trabajo en mis fortalezas, la resiliencia del sistema va a crecer. Pero es importante que tengamos en cuenta que son todas interdependientes. Aún así, cuando trabajamos en esto y aún cuando lo seguimos actualizando, nos dimos cuenta de que no bastaba solo con las competencias individuales que yo puedo desarrollar por mí mismo o mí misma, sino que también hay una influencia de factores externos que, si bien los tengo o no los tengo, inciden en la resiliencia de mi sistema, ¿no? En cuán resiliente soy. Por eso, ahí lo que haremos hoy es centrarnos en los 7, pero es importante que hagamos mención a los recursos sociales y estructurales. Es decir, las 7 competencias clave las puedo desarrollar por mí mismo, son como la inteligencia emocional, hay puntos de partida diferentes, pero todos podemos trabajarlas y crecer en ellas, ¿no? De la misma manera que todos podemos desarrollar inteligencia emocional, si bien hay personas que nacen con o que tienen una predisposición o son un grado de sensibilidad mayor que otras, ¿sí? Entonces, estas 7 son las que yo puedo controlar por mí mismo. Y esto son factores externos que, si los tengo, contribuyen en gran manera a que yo sea más o menos resiliente. Entonces, los primeros factores externos que vemos, ¿no? Que hacemos mención aquí porque, ya les digo, no podemos cubrirlo todo, serían los recursos sociales y serían 5. Una es unas buenas amistades, un tejido relacional saludable, amistades que me ayuden a crecer, que me estimulen, que me reten. Eso es un factor clave de resiliencia, el tejido social y la calidad del tejido de la persona. Una cultura del aprecio, ya sea en mi familia o en mi entorno profesional, un espacio donde yo soy apreciado por quien soy y donde recibo esa información por parte de los que me rodean. La cultura de la retroalimentación, es decir, un espacio donde yo puedo tomar, dar y recibir inputs que me ayuden a desarrollar puntos ciegos y a tomar conciencia y que contribuyan a mi desarrollo. Líderes inspiradores, esto es clave para poder tener equipos resilientes, líderes que me motiven, que me impulsen a dar más y a comprometerme. Y la posibilidad de tener mentores. Tener un mentor, sobre todo en el aspecto profesional, es un factor clave para poder crecer de forma sostenible e incrementa la resiliencia de los equipos que disponen de los mismos y de los colaboradores que tienen acceso a ellos. Después veríamos los recursos estructurales. Son que mi trabajo coincide con mi talento. Es decir, que lo que se me da bien es algo que puedo hacer en mi trabajo. Eso puedo tenerlo o no tenerlo, pero si lo tengo, contribuye a mi resiliencia. Es decir, si yo estoy haciendo lo que se me da bien, disculpad que me he distraído con el mensaje, que el trabajo coincide con mi talento. Ese es un factor clave. Otro factor es que tenga crecimiento en la maestría, es decir, espacio para desarrollarme. Seguro que todos ustedes, o la mayoría, han estado en trabajos donde llegaban al tope, ¿no? Cuando ya sientes que no puedes crecer, eso tiene un impacto brutal en la motivación. Y vemos que la gente que tiene posibilidad de crecer en sus espacios de trabajo son personas que tienden a tener niveles de resiliencia más elevados. Disculpad, ahí va. Que la misión y el propósito de la empresa estén alineados con mi visión y propósito personales. Es decir, si mi sistema de valores difiere completamente o en parte sustancial con los valores de la empresa, va a ser muy difícil para mí mantener esto. Eso va a ser algo que va a sacar recursos de mi sistema. Mientras que si estamos alineados, se genera el espacio ideal para la sinergia y tiene un impacto en la resiliencia. Las finanzas saludables, ¿no? Y esto, cuando lo comentamos, la gente dice, bueno, claro, si eres rico es más fácil ser resiliente. No hablamos de eso. Hablamos de
la capacidad de gestionar bien los recursos individuales o de la unidad en la que estás. Esta formación la damos en la más larga, ¿no? Que es una semana entera. La hemos dado en países en vías de desarrollo y hemos visto gente con muy pocos recursos, pero con unas finanzas saneadas, ¿sí? No tiene que ver con el poder adquisitivo, sino en la buena gestión de los recursos que tenemos. Evidentemente, estamos hablando de que a partir de cierto umbral, donde está todo lo básico cubierto, ¿eh? Y la última diapositiva que me gusta para ilustrar esto es, porque hay algunos que somos más visuales que otros, ¿no? Pensemos en las competencias que veremos ahora como las lamas del barril, ¿sí? Las que hacen que mi resiliencia, mi sistema, mi energía, que sería el líquido, se quede dentro, que no vaya perdiendo y me quede vacío, ¿no? Entonces, es importante que todas las lamas del barril, ¿no? Que las lamas es esto, ¿no? Que todas las partes del barril estén bien para que puedan retener la energía. Pero aparte, si yo tengo recursos sociales buenos, o muchos de los que hemos dicho, y recursos estructurales, tendré una fuente de energía completa, abundante, ¿no? Evidentemente es solo un dibujo para ilustrarlo y la comparación tiene sus limitaciones, pero creo que nos ayuda a entenderlo bien. Dicho esto, entonces vamos a ver ya el scan, ¿no? Y las competencias. Lo que ustedes han recibido, ¿no? La mayoría, si no, chequen sus correos, por favor, porque es importante y View hace un esfuerzo para que tengan acceso a esto. Y ustedes, y es el scan de resiliencia 3.0, ¿no? Y ahí vemos que hay las 7 competencias clave, que esta la hemos cambiado, bueno, la 7 la hemos cambiado ligeramente el título, que autoconfianza ahora es seguridad en uno mismo y pasión, y tenemos que ajustarlo, pero sería competencia relacional, pasado reconciliado, optimismo realista, resolución de problemas, desarrollar tus habilidades, disciplina y seguridad en uno mismo y pasión. Esas serían las 7 competencias clave. Evidentemente es un modelo. Los modelos simplifican cosas muy complejas. No quiere decir que no haya más competencias. Son las que nuestro equipo en Expand, que llevamos ya pues este año a la 35, ¿no? Trabajando estas cosas, dimos que estas son las que encontramos más fuentes fidedignas que nos apoyaban a basar nuestro cuestionario en estas. Dicho esto, vamos a explicar cada una de ellas y para cada una de ellas intentaré dar al menos 1 o 2 herramientas para que puedan trabajarlo, ¿de acuerdo? Entonces, la primera de ellas, aquí podría, perdonen antes de que avance, aquí podría ser interesante aquellos que tengáis el cuestionario, que lo tengáis a mano para ver los resultados que habéis tenido, ¿no? Que os saldrán aquí como en esta gráfica radar y podréis ver qué puntuaciones habéis sacado, ¿de acuerdo? Dicho esto, vamos ya con la primera. La primera de las competencias es pasado reconciliado. Para que todas ellas he cogido frases de los autores que hemos utilizado, ¿no? Y nos dice, Gunther Refler nos dice, aquel que es consciente de su propia historia, la acepta y la abraza, puede realmente disfrutar plenamente de su presente y planificar su futuro con sentido. Y esta es clave. Para saber hacia dónde vamos, hemos de saber de dónde venimos. Y hemos de poder soltar el lastre que acumulamos muchas veces. Muchos de nosotros tenemos acumuladas ya sea creencias limitantes, ya sea conflictos no resueltos, vivencias negativas que no hemos sido capaces de cerrar en su momento y que a pesar de que nos pensemos que no están ahí, van viniendo de forma recurrente y nos distraen y nos sacan recursos cognitivos o cosas que tenemos ahí compartimentadas que no queremos ni siquiera mirarlas, pero que siguen estando ahí y que hemos de procesarlas, sacar los aprendizajes pertinentes y tirar para adelante. Aquellos que están viviendo en el pasado constantemente, revisionando, repitiendo experiencias de hace 3, 4, 5, de hace más, decisiones que no se tomaron correctamente, ¿no? Eventos en los que uno no estuvo como quiso estar, eso es algo que hemos de soltar poco a poco, porque cuanto más
carga tenemos ahí, menos podemos utilizar plenamente nuestros recursos para afrontar lo que realmente nos trae la vida, ¿sí? Es más, además, muchas veces lo que ha pasado es que tenemos ahí esas cosas, ¿no? Esos pesos que nos arrastran y ni siquiera nos hemos parado a procesarlos y a remarcarlos de forma positiva y extraer los aprendizajes pertinentes. Entonces, vamos para allá. ¿De qué consiste esto, no? Esta competencia. Consiste en descubrir quién somos y soltar aquello que no es útil en nuestras vidas. Entonces, para esto les he propuesto una pequeña, bueno, no tan pequeña, si la hacen bien, les llevará su tiempo. Una actividad que es muy simple, parece sentido común, pero muy poca gente hace, ¿no? Y que se llama Descubre tu propia historia. Y lo que nos anima a hacer esta actividad es lo siguiente. Mirad, se construye en el principio de que cuando estás en medio de una tempestad, ¿no? Imagínate que estás en un barco. Tú estás ahí navegando y viene una tormenta brutal, ¿no? Tú cuando estás en medio de la tormenta no estás aprendiendo cómo pulir tu estilo de navegación. Estás aprendiendo o estás enfocado en sobrevivir y salir de la tormenta. Por lo tanto, no estás aprendiendo al máximo. Y lo mismo ocurre en la vida, ¿sí? Muchas veces hemos pasado por experiencias precisamente porque estábamos pasando a través de ellas, no hemos podido extraer plenamente su potencial. Y ahora, con la pausa y la distancia, podemos mirar atrás y ver qué hay de bueno ahí y qué lecciones he aprendido. ¿Cómo funcionaría esta herramienta? Dividiríamos nuestra vida en bloques de 5 años, ¿sí? De 5 en 5. Yo les recomendaría que tomaran, dependiendo de la edad que tengan, ¿no? Yo tengo 38 para 39, pues tomaran sus últimos 20 años, ¿ok? Y estos 20 años los dividieran en bloques de 5. Para cada año, lo que vamos a hacer es tomar un éxito, disculpad, dos éxitos clave. Es decir, en esos 5 años, ¿cuáles fueron sus dos titulares? ¿Sí? El nacimiento de su primer hijo, una posición profesional buscada, ¿no? El alcanzar el doctorado, ¿no? Que oíamos al inicio de sesión. No sé cuáles serían las suyas, pero busquen los dos hitos más representativos de más valor para esos 5 años. ¿Ok? Una vez los tuviéramos, los escribiríamos en este cuadrante. Después iríamos al siguiente bloque, que es, muy bien, ¿cuáles fueron las habilidades clave que empleaste para conseguirlas? ¿Sí? Es decir, ¿qué fue lo que hiciste? ¿Qué habilidades tuyas utilizaste para poder alcanzar esto? ¿Ok? Y al menos saca 2 o 3 para cada uno de estos éxitos, si los hay. Si no hay una, si solo hay una, pues una. O puede ser que se repita, esto puede ocurrir. Y después busca de, en tu entorno, ¿qué había en tu entorno que te ayudó a alcanzarlo? ¿Fueron una red de apoyo de amigos que estuvieron ahí en el momento difícil? ¿Fue un mentor clave? ¿Fue que empezaste en un nuevo trabajo y el entorno era diferente? La idea es qué había en tu entorno que te motivó, que te ayudó, que te impulsó en el alcanzar esto. Una combinación de tus habilidades y las del entorno. ¿Ok? Esto lo haríamos para cada 5 años. Plum, plum, plum. Y nos saldrían un montón de habilidades, o la misma que se va repitiendo, y varios elementos de nuestro entorno que nos empujaron hacia adelante. Para esos 5 años vamos a buscar lo opuesto también. Es decir, del mismo modo que hemos buscado éxitos y entusiasmos, vamos a buscar cuáles fueron las dos mayores crisis o decepciones que experimentamos durante esos 5 años. ¿Sí? Pues la salida de un trabajo o el no alcanzar una posición que estábamos buscando. ¿Sí? La idea es que un conflicto familiar muy potente, las dos crisis mayores que experimentaste para cada uno de estos 5 años. Y ahora, con la distancia y con la mente
más calmada, ¿qué aprendiste de esto? ¿Sí? ¿Qué te llevas de esa crisis? Pues cuando perdiste ese trabajo que era tan importante y te hundiste, ¿qué lección aprendiste? Pues igual aprendiste a no sobreidentificarte únicamente con tu faceta profesional, ¿no? Y entender que eres mucho más que lo que haces por tu trabajo, por ejemplo, etcétera, etcétera. Entonces, la idea, disculpad, si hacen esto bien y le dedican su tiempo, nos saldrán un montón de habilidades, un montón de elementos de nuestro entorno motivacional y de lecciones aprendidas. Y lo bueno de esto es que estas habilidades no tienes que aprenderlas, ya las tienes, ¿no? Ya las has utilizado para alcanzar precisamente todos los éxitos de esta franja de aquí. Y estas crisis ya las has vivido una vez, no hay que volver a ellas constantemente. Míralas a la cara, acéptalas y extrae las enseñanzas potenciales o clave que puedes extraer de ellas. ¿Qué hay de útil en eso? Y ya no vuelvas más ahí, que es fácil de decirlo, pero es más difícil de hacerlo. Pero el ejercicio de revisionarlo de forma intencional puede ser muy útil. ¿Sí? Entonces, esa sería la herramienta que les plantearía para descubrir la historia y cerrar el pasado. Y otra que es clave, que forma parte de esta competencia, es aprender a perdonar. Muchas personas viven con conflictos no cerrados con otras personas y esto, a pesar de que nos pensamos de que no, nos quita recursos y no nos permite estar plenamente presentes. ¿Sí? Piensen en la importancia de cerrar esos capítulos, no tanto por el otro, si no queremos verlo de esa manera, sino por puro egoísmo, porque perdonar nos va a permitir soltar de una vez y cerrar eso y que no nos quite recursos para afrontar los contratiempos importantes que nos trae la vida. Entonces, sería ver qué puedo aprender del pasado, qué habilidades tengo, qué lecciones aprendidas hay y cómo puedo soltar lastre perdonando. Vamos para allá, que si no se nos come el tiempo, siempre me pasa lo mismo. La segunda competencia es optimismo realista. Y aquí les pongo la siguiente frase de Stockdale que dice: nunca debes confundir la fe en que prevalecerás al final, que nunca puedes permitirte perder, con la disciplina para enfrentarte a los hechos más brutales de tu realidad actual, sean los que sean. ¿Sí? Mi madre ha superado 2 cánceres y después 2 depresiones que vinieron por el tratamiento, ¿no? Y lo pasó francamente mal, ¿no? Y para mí siempre, no lo digo en pasado porque está viva, gracias a Dios, pero es un ejemplo de resiliencia, ¿no? Y ella tiene una frase que dice que es muy buena, ¿no? Y es simple, dice: la verdad es tu mejor aliado, ¿no? O sea, no hay que maquillar las circunstancias, no hay que evitarlas, hay que ver las cosas por cómo son y tirar adelante con la idea de prevalecer. Evidentemente hay circunstancias en las que no vamos a poder prevalecer porque es superior a nosotros. Pero la idea de fondo de esta frase es que cuando hablamos de optimismo realista, no es un optimismo naif que maquilla la realidad, que lo pinta, ¿no? Como aquí decimos en España, del país de la piruleta, ¿no? Del país de la chuchería. No queremos eso, no es todo va a ir bien, ánimo, sí, vamos a poder. No es mirar las circunstancias con toda su dureza, pero mantener la actitud correcta para transitarlas, sabiendo que son hechos temporales y que está en nuestras manos cómo los transitamos. Entonces, esto viene mucho y si lo buscan, ¿no? También tengo un pequeño artículo escrito que le puedo mandar a la doctora Verde. Viene de la paradoja de Stockdale y, como les decía, aquí esto ya lo he explicado, no se trata de un optimismo naif, sino que se trata de tener la actitud correcta para llegar al resultado correcto, ¿no? Y la idea esta del optimismo realista, ¿no? Se recoge, ¿no? en un libro de Jim Collins, lo que entrevista, diría que es Jim Collins, disculpen, que entrevista a Stockdale y nos habla de que ese señor fue un militar americano que fue preso durante la guerra del Vietnam y los llevaron, ¿no? A un campamento de presos con unas condiciones muy precarias. Y
vio como aquellos que se engañaban a sí mismos, ¿no? Diciendo, nos van a sacar de aquí, vamos a salir para adelante, vamos a tirar, aquellos que endulzaban la realidad fueron los primeros en perecer. Mientras que aquellos que aceptaron la dureza de las circunstancias y que se enfocaron en su capacidad para transitar y persistir, fueron, sabiendo que al final todo esto iba a acabar en algún momento, fueron los que tuvieron índices de supervivencia mayores. Y si lo buscan, está la historieta y vale la pena y es interesante observarla. Para cerrar, ¿no? Y para ir a lo práctico, me gusta mucho también hablar sobre la dinámica que juega la narrativa interna en nuestra visión de la realidad, ¿no? Y cuando hablamos esto es identificar, cuando hablamos de optimismo realista, ¿no? De cómo puedo trabajar esta competencia o esta habilidad, es un factor clave que hace que veas las cosas mejor o peor, es qué es lo que te dices a ti mismo ante la dificultad, ¿sí? Por ejemplo, hay personas que cuando las cosas se complican, se lo ponen mucho peor, ¿sí? Cuando algo va mal, en lugar de tratarse a sí mismos como tratarían a un amigo, a un compañero o a un familiar, se tratan fatal, se fustigan, se lo hacen mucho peor y se atormentan mucho más de lo que deberían. Cuando una actitud que empodera, que te enfoca, que te anima a perseverar ante la adversidad y un discurso interno que retroalimenta eso, es mucho más potente. Entonces, lo primero que te diría es, ¿cuál es tu narrativa interna dominante ante la adversidad? ¿Qué te dices a ti mismo cuando las cosas se complican? ¿Sí? Lo atribuyes a las circunstancias, te tratas bien a ti mismo o te apiadas de ti mismo y caes en lo que decíamos antes, la mentalidad de víctima. Entonces, ¿cómo podemos trabajar esto? Un punto clave es intentar buscar las cosas positivas en nuestro entorno. ¿Sí? Es un muy buen sistema para compensar la visión más negativa o alarmante de las circunstancias. ¿Y por qué decimos esto? Porque es un factor clave de resiliencia ser capaz de ver lo que hay positivo. Y hay una regla no escrita, no es científico esto, pero hay varios autores que lo referencian, que dice que por cada experiencia positiva y negativa necesitamos 12 experiencias positivas para compensar. ¿Por qué? Porque nuestra mente, la mayoría de nosotros, tiene un sesgo, una atracción hacia lo negativo y tenemos la tendencia a rumiar mucho más hacia aquello que es malo y no a centrarnos tanto en aquello que es bueno. Y les pongo un ejemplo muy rápido. Imagínense que se van a la montaña con sus amigos a hacer una barbacoa, un asado, todo va fenomenal, todo el día juntos y a la última hora se discuten por un tema político o por las cuentas, ¿sí? Todo el viaje de regreso a casa, si es una hora o dos, van a estar pensando no en las 8 horas que estuvieron bien, sino en esos 20 minutos de conversación abrupta o de discusión que tuvieron. Y es una muy buena manera de que veamos cómo se nos va la mente hacia lo negativo. Y una buena manera para contrarrestar esto es saborear lo positivo. ¿Sí? Busca aquello que hay positivo en el entorno. Saboréalo, ¿no? Como quien se come un plato que es bueno. Hay que aprovechar esos momentos buenos para recargar las pilas, porque si la norma es cierta y para cada experiencia negativa necesitamos 12 de positivas para compensar, pues lo que nos dice es vamos a saborear las positivas lo máximo posible, a tomarlas y experimentarlas conscientemente para que sean una buena fuente para contrarrestar todas las experiencias que vayamos viendo en el otro sentido, ¿no? Entonces saborea los buenos momentos, cuando ocurre, cuando ocurran, esfuérzate por... Uy, disculpad que es que los mensajes me distraen, ¿eh? Cuando ocurran, nos esforcemos para vivirlos plenamente y intentar tener la sensación viva al máximo posible, registrarla y que nos sirva como contrapeso para las experiencias negativas. Otra que está muy estudiada, que puede ser un buen compensatorio de lo negativo, es practicar. Uy, esta hora son las 2:30, las palabras ya no me salen igual, ¿eh? Practicar la gratitud, ¿sí?
Practicar la gratitud de forma diaria o como rutina, ¿no? De la manera que crean conveniente, tiene un impacto positivo y también nos ayuda a ser conscientes de aquellas cosas que damos por hecho, pero que realmente son un regalo y que cuando no las tenemos realmente lo notamos, ¿no? Entonces, ahí me gusta cerrar con esta frase de esta pedagoga, ¿no? Elena Marujo, que dice, apreciar, valorar, estimular, honrar, reconocer lo mejor de una persona, situación o experiencia y en general del mundo que nos rodea. Aumentar el valor, prestar atención y afirmar las fuerzas, éxitos y potenciales presentes y pasados de esas personas. Situaciones o experiencias, identificar y prestar atención a las cosas que dan vida, salud, vitalidad y excelencia, a los sistemas vivos, tener esperanza, tomar determinación de hacer con la intención de alcanzar objetivos, ejercer el control intencionado y confiado sobre la vida. ¿No? Me gusta muchísimo, creo que encaja muy bien con el espíritu de la idea de la paradoja de Stockdale. ¿Preguntas hasta el momento para que antes de que avance un poco más? Si hay preguntas, ¿Alguna pregunta? Que estén asociadas al tema, ¿eh? No, no súper amplias. claro. Sí, sí, no, nada, Andrew, soy Gloria Janet y bueno, a mí me gustaría saber dónde podemos encontrar el test para hacerlo. Yo todavía no lo he hecho. Y la otra pregunta sería, estas herramientas que tú nos estás mostrando, ¿podemos acceder a ellas? Es decir, ¿nos pueden llegar al correo? ¿Hay algún lugar donde las podamos descargar? Sí, es decir, lo del test, al final, si queda tiempo, lo miramos, pero les mandé un correo a todos y deberían tenerlo. Si no, contacten conmigo o con la doctora Verde y vemos de arreglar los casos individuales por esta vía. En cuanto a las herramientas, yo le enviaré la presentación a la doctora Verde para que podáis tenerlas y verlas. Elba, por favor, vamos con Elba y avanzo, va. Ok, Andrew, mi nombre es Elba Fiorella de Colombia. Yo quería hacerte una pregunta y es la siguiente. Entiendo que el cerebro no acepta el no, ¿cierto? Como tal, que nos han explicado. Entonces, cuando nosotros enfrentamos un reto y muchas veces nos dicen, es que usted no puede, si usted no es capaz, se entiende, pues lo que me han explicado a mí es que el cerebro ese no lo entienden. Por eso en la juventud los muchachos, usted le dice, no salga con tal persona, no haga tal cosa, y ellos se vuelven rebeldes. Entonces entiendo que es una manera de que el cerebro se defiende del no, ¿sí? Entonces cuando hablamos del problema de resiliencia y enfrentamos cantidad de procesos que vamos a vivir, nosotros no aceptamos ese no, porque somos por naturaleza luchadores. Esa es la idea que yo me llevo desde la perspectiva cómo el cerebro se defiende ante el no. ¿Me puedes aclarar eso entonces? No estoy familiarizado con esta teoría de que no aceptamos el no. La verdad, Elba, me gustaría poder contestarte más en profundidad, pero cuando me dices lo de que no aceptamos el no, no lo acabo de... O sea, entiendo que los adolescentes, precisamente porque el desarrollo cerebral no está plenamente desarrollado, ¿no? La parte del neocórtex, ¿no? Que es la que se encarga del razonamiento, ¿no? Más avanzado, les cuesta tomar algo, pero no estoy familiarizado, Elba, con esta teoría que mencionas. Sí que estoy de acuerdo contigo de que una mentalidad de no aceptar el no, sino que ver que uno es capaz de gestionar las cosas y de influir en su propio camino, es una mentalidad que va totalmente vinculada a la resiliencia, ¿no? Y de hecho, cuando hablábamos de la mentalidad, no hay un libro muy bueno que se llama Mentalidad de Crecimiento o Mentalidad del Éxito, no me gusta mucho la traducción, pero que es Growth Mindset, que nos habla precisamente de cómo yo encaro las adversidades y cómo mi actitud ante ellas es un motor clave a la hora de superarlas y avanzar. Avanzo con el siguiente bloque, que es resolución de problemas, ¿ok? La resolución de problemas, la competencia en resolución de problemas, nos habla de que las personas resilientes son personas que tienden a ver precisamente lo que decíamos ahora, ¿no? Un poco que decía Elba, a tener la visión sobre que tienen el control sobre las cosas, a ser resolutivas, a tener capacidad de resolver y gestionar
las situaciones, no a quedarse paralizadas. ¿No? Hay diferentes autores que nos hablan de las 3 C. Evidentemente en español no son 3 Cs, sino que es CCD, compromiso, control y desafío. En inglés es Commitment, Control and Challenge, pero si buscan en las referencias bibliográficas de resiliencia se refieren mucho a eso, ¿no? Cuando hablamos de alguien que tiene un alto compromiso, es la capacidad se refiere a que la persona ante la adversidad no rehuye la situación, sino que se va al evento y tiene un propósito. Uy, disculpad, ahora me he distraído con los mensajes. Refiere a que la persona se siente comprometida, no rehuye la situación, no se aísla y va con la idea de que puede interferir, influenciar en la situación. Esta sería la segunda, que sería el control. La sensación de que las personas ante las adversidades no se quedan bloqueadas, sino que tienden a ver que tienen una capacidad de influir en las mismas. Y también que ven el reto como algo normal y bienvenido, o el desafío, y no como una amenaza, sino como una oportunidad para crecer. Es decir, las 3 C serían: no me aíslo ante la adversidad, voy con el equipo, con la organización a superar la dificultad, soy consciente de que tengo control sobre las acciones y creo que puedo influir en los acontecimientos, mentalidad de pionero que decíamos antes, y veo el reto como una oportunidad potencial en lugar de como una amenaza. Evidentemente, siempre con el riesgo que conlleva. Entonces, esas serían las 3 Cs. Una herramienta que me gusta mucho hablar a mí en cuanto a resolución de problemas, esta ya venía de los estoicos, pero después Stephen Covey la volvió a traer y varios autores lo han referenciado, es la capacidad del ser humano de decidir en qué se enfoca y dónde tiene influencia. Y nos dice la herramienta que hay 2 círculos, ¿no?, que nos ayudan a entender cómo enfocamos nuestra mente. Uno sería el círculo de preocupación, que es todo aquello en lo que yo pienso sobre lo que no tengo influencia, ¿sí? Es decir, ante muchos problemas que me están acuciando, en lugar de pensar en cosas sobre las que tengo influencia, cuando estoy en el círculo de preocupación, pienso en todas aquellas cosas sobre las que no tengo influencia. Un ejemplo que es común para todos porque fue global era en la pandemia, ¿no? Cuando estábamos experimentando la situación de pandemia, mucha gente pensaba en cuáles serán las nuevas leyes que van a sacar los gobiernos. ¿Voy a tener abastecimiento de mascarillas o no? ¿Cuándo voy a poder salir de casa? ¿Voy a poder hacer esto? Muchos de los pensamientos se enfocaban en cosas sobre las cuales, ¿cuándo va a terminar?, sobre las cuales no tenían influencia alguna. Este tipo de pensamiento nos paraliza porque estamos rumiando acerca de vías sobre las cuales no tenemos poder o influencia. Mientras que cuando estamos en el círculo de influencia es cuando nos estamos enfocando en todas aquellas cosas sobre las que yo sí tengo un control. Por lo tanto, cuando yo pienso en cosas sobre las que sí tengo un control, lo que estoy haciendo es aumentar mi capacidad de acción. ¿Sí? Otra vez tomando el ejemplo de la pandemia. Yo podía, desde el círculo de preocupación, estar pensando cuándo va a terminar, qué legislación va a salir, cuándo voy a tener acceso a esto o a lo otro, que era el círculo de la preocupación, no me podía mover, mientras que si estoy en el círculo de influencia puedo pensar, bueno, no puedo controlar cuándo se va a terminar, pero sí que puedo controlar cómo voy a estar ante mis hijos y el estado de ánimo que voy a presentar con mi pareja. No puedo controlar el suministramiento, pero sí que puedo controlar cómo utilizo los recursos de los que sí dispongo y me preparo para anticiparme a futuros contratiempos que puedan surgir. Uno me lleva a la acción, me permite avanzar hacia el problema y el otro me paraliza. Entonces, otra vez, muchas veces observamos equipos, personas, ¿no?, que ante los contratiempos que tienen se quedan estancados en el círculo de preocupación, que lo que hace que cuanto más pienso, cuanto más recursos cognitivos destino al círculo de preocupación, menos tengo para el círculo de influencia. Por lo tanto, mi influencia sobre el control de mi vida disminuye. Mientras que cuanto más recursos enfoco en el círculo de influencia, menos espacio hay
para el círculo de preocupación. Y como el círculo de influencia me enfoca en cosas sobre las que sí tengo poder, el círculo de influencia es un enfoque proactivo ante la adversidad. ¿Sí? Entonces yo les diría, a título personal, busquen dónde pasan más tiempo. Cuando tienen dificultades, ante la dificultad, se quedan estancados en el círculo de preocupación, que es el foco reactivo, o se enfocan en qué es aquello que está bajo su control, que sí pueden cambiar. ¿Sí? Vamos con dos frases, ¿no?, de los autores que me gustan y que ayudan también a entender un poco más la competencia, ¿no? Nos dicen, la persona resiliente cree que posiblemente con la ayuda de otros, ¿no?, ahí vamos al compromiso, es capaz de enfrentarse a los problemas que se cruzan en su camino a lo largo de la vida. En ese sentido, la vida nunca puede ser una carga, solo un reto. Otra es la siguiente. Las personas resilientes miran a la realidad de frente y trabajan con dedicación y disciplina para encontrar soluciones. Están preparadas y entrenadas para afrontar situaciones de crisis. Entonces, otra vez, la sensación de control, de comprometerme con lo que hay y trabajar bajo lo que está en mi influencia. Vamos con la siguiente habilidad, que nos quedan 15 minutos, y si no, no terminaremos, que nos habla de trabajar con las habilidades intrínsecas. Acá hace referencia a trabajar con las habilidades intrínsecas. ¿Sí? Entonces, la idea a la que hace referencia esta competencia es trabajar con las habilidades y capacidades naturales de uno mismo. ¿Sí? Emplearlas de forma a menudo y que éstas al menos ocupen una porción pequeña de nuestras vidas. Muchas personas trabajan o emplean la mayor parte de su tiempo en habilidades que consideran productivas. Y está bien, no estamos diciendo que no, pero hemos de tener espacio para habilidades que son intrínsecas en nosotros, ¿no?, habilidades naturales en nosotros que no tienen por qué ser productivas, ¿sí?, pero que nos llenan de vida. Si no tenemos espacio para esto, es una fuente de energía muy potente que perdemos. Una norma que nos dice que deberíamos buscar es al menos un 20% del tiempo en el trabajo con este tipo de habilidades, ¿sí? Hay personas, por ejemplo, a mí me gusta hablar, me gusta explicar cosas. Entonces, dedico mucho más de un 20% de mi tiempo a trabajar con estas habilidades. Tengo esta suerte que mis habilidades, o lo que yo considero que son mis habilidades naturales, encaja con mi trabajo. Y ahí, para mí, esto es un motor de energía. Para otras personas que no hay este encaje, deben ser intencionales en buscarlo, ¿sí? O para otras personas en que su trabajo sí que tiene un componente de habilidades únicas, pero que no pueden utilizarlas el 100% de ese tiempo, deben buscar espacios compensatorios para estas habilidades. Y muchas personas lo que ocurre es que tienen habilidades naturales que al no considerarlas productivas, las abandonan, ¿sí? Porque no son productivas y la cultura que tenemos a día de hoy nos hace pensar en ese sentido. Entonces, ¿cómo las detectamos? La idea aquí es, ¿tú en qué te centras más? ¿En habilidades naturales o en las competencias que has aprendido? ¿Sí? Lo que queremos aquí es ver y detectar cuáles son nuestras propias habilidades. Y si estamos liderando equipos o organizaciones, ver cuáles son las habilidades naturales que hay en nuestro equipo y potenciarlas, porque la persona que tiene espacio para trabajar con sus talentos es una persona que va a estar mucho más a gusto en el equipo. Aquí hay varias preguntas o indicadores que podemos seguir. Primero, es una habilidad que no requiere ningún esfuerzo. ¿Qué quiere decir esto? Evidentemente sí que requiere algún grado de esfuerzo. Por ejemplo, para mí, correr es una habilidad que se me da muy bien y que me llena de vida. Evidentemente conlleva un esfuerzo, pero es un esfuerzo que es compensatorio. Yo cuando termino de correr, si bien estoy cansado físicamente, me siento vigorizado, energético y me llena de vida, ¿sí? Otra cosa es que disfrutas haciéndola y otra es que te sientes único y lleno de energía. Hay diferentes indicadores que podemos seguir buscando que nos ayudan a detectarlo más, ¿no?
cuando lo estamos haciendo nos sentimos auténticos o conectados con nosotros mismos. Este es quién soy yo, ¿no? Yo cuando estoy corriendo por el bosque, por ejemplo, me siento muy conectado con con la imagen que tengo yo de mí mismo. O cuando estoy trabajando con clientes, sobre todo resolviendo problemas, me siento muy en mi lugar, ¿no? Nos sentimos también emocionados al mostrarla a los demás, sobre todo al principio. Suele requerir una curva de aprendizaje, pero esta es rápida. Rápidamente le tomamos la medida. Cuando no lo hacemos, tenemos o experimentamos una sensación de anhelo, de quererlo hacer. O cuando lo estamos haciendo, de inevitabilidad, de que esto es lo que yo he nacido para esto. Y sobre todo, nos da vigor cuando acabamos de hacerla, no nos agotamos. ¿Ok? Hay el cuestionario de Gallup que nos puede ayudar a ubicarla si aún no lo tenemos claro, ¿no? Entonces, como le daré la presentación a la doctora Verde, aquí hay estas preguntas que te pueden ayudar a ubicar cuáles serían estas habilidades o dones naturales míos que de alguna manera en todo lo que es mi vida debo darles cierto espacio porque son parte de mi identidad, ¿no? Entonces, voy un poco para la siguiente, que nos quedan dos y si no, no tendremos tiempo. La siguiente habilidad, ¿no? O competencia es la disciplina, ¿no? Y la disciplina, mucha gente tiene una relación incómoda con ella, pero ya veremos que es realmente la clave. Yo soy muy fan de esta competencia, para mí es uno de los valores más elevados y, y la explico con mucho gusto. Me gusta explicarla con esta frase de Jocko Willink. Si bien no comparto todas sus ideas, es un marine de estos americanos, hay cosas que me gustan, cosas que no, pero esta frase me gusta, ¿no? Porque es como un oxímoron. Dice, disciplina es igual a libertad. Para mucha gente esto es son dos conceptos opuestos y nada más lejos de la verdad. Fijaros, disciplina es igual a libertad según esto, ¿no? Por la siguiente razón. Cuando tú decides algo, póngate, yo quiero alcanzar este objetivo, ¿no? Yo ahora digo, quiero sacarme esta certificación con plenas facultades porque contribuirá a mi desarrollo, porque podré servir mejor a mis clientes y tendré un impacto mayor en el mundo, ¿sí? Libremente yo decido esto. Pero después, cuando yo estoy en la fase de desempeñarlo o conseguirlo, las circunstancias aparecen y las dificultades. Y parece que yo decido no hacerlo voluntariamente, pero yo libremente había decidido que quería hacer esto. Es cuando las circunstancias no han sido favorables que he cambiado mi perspectiva o mi objetivo final, ¿no? No siempre es así, pero muchas veces es así. Entonces, lo que nos dice esto es, bueno, ser disciplinado es llevar a cabo aquello que decidiste en plena libertad y no ser un esclavo de las circunstancias y de los contratiempos, y no dejar que estos decidan por ti. Por eso, en este sentido, la disciplina es igual a libertad y es lo que nos permite preservar la libertad de hacer lo que habíamos elegido a pesar de las circunstancias. Dicho esto, también hay muchísimos estudios, ¿no?, que nos hablan de que las personas que tienen valores más altos de resiliencia y que afrontan mejores los contratiempos son disciplinadas en 4 pilares fundamentales. El movimiento, es decir, no llevan vidas sedentarias, se mantienen activas. El sueño, tienen unos patrones de sueño equilibrados, ¿no? Hay personas que necesitan más o menos, pero hay una estructura y hábitos en este sentido. En silencio, son disciplinados, no quiere decir que no hablen, quiere decir que tienen espacios para la recreación, espacios para la meditación, espacios para el diálogo reflexivo e interno, y en el cual pueden pensar y distanciarse y clarificar las ideas. Son disciplinadas en este sentido y en la alimentación. Entonces, ahí hay 4 pilares donde podemos ser disciplinados y que si somos constantes en ello, pues de seguro vamos a tener más resiliencia. Entonces, ¿por qué la gente no es resiliente, ¿no? ¿Por qué la gente no cambia? Yo siempre lo trabajo con esta fórmula, ¿no? La gente descubre, que es la de descubrimiento, que debe cambiar, ¿no? Por ejemplo, debo empezar a moverme más. Ese es mi descubrimiento. Entonces, lo que pasa muchas veces es que
yo descubro que ese es mi punto flaco, pero me quedo en el mundo de las ideas. No materializo este descubrimiento en una acción concreta. ¿Sí? Ahí mucha gente ya se queda en el mundo de las ideas, intenciones, y no lo aterriza en una acción concreta. Pero después muchas personas sí que llegan al primer paso, que es el descubrimiento, el segundo paso, la acción, pero lo hacen una vez suelta, no lo repiten de forma constante, es decir, no lo refuerzan con el tiempo y entonces no obtienen resultados y abandonan. Entonces, la clave está en que si no estás consiguiendo ser disciplinado o consiguiendo ese objetivo que quieres en una de estas dimensiones, o bien no tienes el descubrimiento bien realizado y te falta darle una vuelta, o bien las acciones no están bien definidas, no son asumibles o son irreales o no son alcanzables, o bien no las estás reforzando de la forma de vida. Normalmente fallan la A o la R. La D es la más fácil para la mayoría. Si yo soy constante en estas dos áreas, lo que voy a conseguir es el cambio buscado. Entonces, plantéate, ¿no? Cuando tengas la presentación, o si quieres ahora, en esos cambios que quieres llevar a cabo, ¿dónde está tu punto flaco? ¿Sí? Un libro que también recomiendo mucho para abordar el tema de disciplina y el desarrollo de hábitos, el de Hábitos Atómicos de James Clear, y nos dice también que otro factor por que la gente no cambia es por la meseta del potencial latente o el valle de la desilusión, ¿no? Que dice él, y nos dice, fijaros, la gente empieza un cambio y cree que los resultados van a ser lineales. Yo empiezo a hacer algo y obtendré unos resultados y hago una previsión de que el resultado será de esta manera. Pero no ocurre así. Yo empiezo a hacer algo, estoy en un largo periodo de tiempo, un periodo de tiempo bastante bueno en que a priori o no hay resultados aparentes, hasta que de repente mis esfuerzos empiezan a dar sus frutos. Mucha gente, como piensa que debería obtener resultados al momento, pero no los obtiene, se desilusiona en el momento y deja de perseverar. Y él tiene otra analogía que lo explica muy bien. Si tú ahora pones bloques de hielo en la habitación y un tubo de aire caliente, durante un rato va a parecer que no pasa nada. Pero cuando se cruce cierto umbral de temperatura, los hielos se van a empezar a deshacer. Y eso es porque no es que no hubiera pasado nada, es que la temperatura se ha ido acumulando hasta que la acumulación ha dado su resultado. ¿Sí? Entonces me gusta mucho ver esta idea, creo que la ilustra muy bien. Avanzo, que nos queda poquito. Entonces, otra teoría también que nos vale la pena, ¿no? Y si la quieren investigar por su cuenta, se la recomiendo, es la teoría de las ganancias marginales, que es de la historia de Dave Brailsford. Y este fue un entrenador de ciclistas que aplicó una teoría que era de todo el proceso que envuelve al acto del ciclista a ir en bicicleta, vamos a hacer mejoras del 1% en cada una de las áreas. Haciendo estos ajustes muy pequeñitos, obtuvo resultados brutales. Si leen la historia es muy interesante, se lo recomiendo. Y lo que nos viene a decir es que a veces nos planteamos cambios demasiado grandes y solo con cambios pequeñitos por acumulación y en muchas áreas obtendremos resultados brillantes. Piensen en un avión. Si tú en el aeropuerto giras el morro del avión 2 grados y el avión tenía que ir a X país, solo con esa pequeña desviación de grados, a lo largo de todo el viaje se va a ir separando tanto de su localización final ideal, o sea, del destino previsto, acabará en un sitio totalmente diferente y solo has hecho un cambio del 1% en una parte inicial del viaje. ¿Sí? ¿Lo expliqué bien? Sé que voy un poquito rápido, me sabe mal, pero quiero cubrirlo todo. Entonces, vamos con la penúltima, que es confianza en uno mismo y pasión. ¿Qué quiere decir? ¿A qué hace referencia esta competencia? ¿No? A tener claridad cuáles son tus valores, tus prioridades y estar seguro o segura de las mismas. ¿Sí? A creer en ti mismo, en quién eres, en los que has aprendido precisamente en tu historia personal, en
creer en la experiencia en lo que te has convertido, estar seguro de tus capacidades y tu propio potencial. Otro factor clave al que hace referencia esta competencia es el sentido de propósito, ¿no? Y esto es clave. El autoconocimiento y el propósito marcan el hecho de vivir una vida que te pasa, ¿no? Que te ocurre, a una vida que tú estás pilotando, a la que le das forma. Y esto que pensamos todos que es muy evidente, no lo es tanto. Hay un estudio de Harvard Business Review que nos dice que se estudió una muestra brutal de gente, no les puedo decir el número exacto, pero de todos los estudiados se calculó, ¿no? Y se extrapoló que tan solo un 8% son autoconscientes. Eso no quiere decir que no sepan que existen, pero eso quiere decir que no hacen lo que es pensar sobre el pensamiento, ¿no? Metacognición, pensar sobre quién soy y tener un diálogo interno rico. Entonces, fíjense que solo el 8%, es muy poca gente que realmente hace introspección y se observa. Entonces, el sentido de propósito es otra clave, ¿no? De esto. Si no te conoces a ti mismo, no puedes tener un propósito bien definido. Y el propósito ante la adversidad es un factor clave de resiliencia. Si ustedes miran Viktor Frankl en su libro, ¿no? El hombre en busca de sentido, es un gran ejemplo de cómo el tener un propósito o ser capaz de darte un propósito tiene un factor determinante en la resiliencia o en el sentido, ¿no? Y Viktor Frankl nos dice que hay 4 fuentes de sentido en nuestras vidas. Evidentemente hay más, pero pueden ser una buena manera para empezar a buscar la suya si aún no la tienen definida, que es buscar una causa significativa por la que valga la pena luchar, la dedicación a los demás, lo espiritual y vivirlo o el sentido a través del sufrimiento. Yo les recomiendo, siempre lo hago, si no lo han leído, léanlo, ¿no? Una gran novela, no, es un gran libro, El hombre en busca de sentido, y siempre, si tienen tiempo, se lo recomiendo. Y aparte de esto, ¿no? Se ha estudiado, ¿no? Y aquí les pongo otro estudio, de que la gente con propósito tiene 2,5 veces más posibilidades de estar libres de demencia, 22% menos de posibilidades de presentar factores de riesgo de accidente cerebrovascular y 52% de haber experimentado un accidente cerebrovascular. Entonces, tiene un impacto importante en nuestras vidas. Y la última, aquí, como herramienta, ya sé que voy un poco rápido, pero es que estoy mirando el reloj y veo que llegamos. Hay 3 preguntas, ¿no?, que te pueden ayudar a descubrirte un poco más, ¿no? Y que parecen fáciles de contestar, pero no lo son. ¿Quién eres? No qué haces. ¿Quién eres? ¿Eres capaz de definirlo? Después piensa en cómo te gustaría ser. ¿Hay una diferencia, un gap, una brecha a superar? ¿Cómo te ven los demás y cómo te gustaría que te vieran? Tomando tiempo para simplemente contestar estas 4 preguntas es una buena fuente de autodescubrimiento. Y la última, ya acabamos, es la competencia relacional. Sí, uno de los mayores predictores de resiliencia, de hecho, desde el sector social, una de las cosas que se estudian, ¿no?, para ver la capacidad o un predictor de resiliencia de un individuo es precisamente la calidad de su tejido relacional, ¿sí? Y hay estudios, ¿no?, que nos señalan que, de hecho, un buen tejido relacional tiene un impacto más importante en la salud que hacer deporte o ir al gimnasio, ¿no? También hay otros estudios que nos señalan que la solitud es equivalente a no sé cuántas cajetillas de tabaco o cigarros al día. Entonces, es un tema que está estudiado y que vemos que realmente las relaciones son un factor clave para la resiliencia del individuo. Y hay varias razones, ¿no? En un mundo VUCA necesitamos estar conectados. Mediante las relaciones se desarrolla el compromiso y damos respuesta al sentido de pertenencia, que esto es una necesidad vital que tenemos todos los seres humanos, el de pertenecer. Una manera para poder evaluar qué tan bien vas de relaciones es ver
cómo es tu tejido relacional. ¿Sí? En el trabajo, sobre todo, por ejemplo, ¿cuál es la esencia de tus relaciones? ¿Son puramente operativas? ¿Tienes espacio para las personales? ¿Estás desarrollando relaciones estratégicas que te permitan, pues, transitar las diferentes etapas vitales o los retos que vayan surgiendo? Entonces, hacer una red, un análisis de mi estado relacional y cuán diversificadas están mis redes es un buen ejercicio, entre otros, para empezar a trabajar esta competencia. Y paro ya, son las 3:01. Estoy justo en tiempo, 1 hora y media. Yo les pasaré toda la información complementaria porque sé que es mucha y que puede ir. Lo intento condensar, pero es difícil. Yo les digo, yo le enviaré, como hago siempre, un pequeño dossier a la doctora Verde, donde Ok. hay todo un poco más detallado y bibliografía complementaria por si quieren ustedes ponerse más a fondo. ¿Sí? Gracias, Andreu. Y te apasiona todas estas cosas y las haces ver tan simple, pero tan compleja también cuando uno comienza a analizar su propio yo, en dónde estoy, dónde quiero verme, y quién soy, y qué he hecho, cómo he crecido o no he crecido. Bueno, damos el derecho de palabra si hay alguna pregunta. Sí. ¿Quién? No veo la mano levantada. Vamos a ser breves en las preguntas porque recuerden que Andrea Son está las a las 3. 3 de la mañana en Barcelona. Sí, discúlpenme que mi cerebro no tampoco está todo lo fluido que podría estar, ¿eh? Adelante, no veo ninguna mano. Estuvo excelente, excelente. Wow, excelente. Wander Rondón por República Dominicana. Ah, Me alegro, Wander, de que le haya gustado. Muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta? Igual, te felicito. Súper, súper tu conferencia. Muchísimas gracias, de verdad que lo aprecio. Yo le pasaré el dossier con ejercicios a la doctora Verde para que se lo pueda mandar y de verdad que ahí lo puedan procesar más y lo amplío bastante más para que puedan aprovecharlo, ¿de acuerdo? y la grabación también, porque así la van deteniendo y van trabajando. Bueno, veo que no hay manos levantadas, hay mucha felicidad. Ah, Cecilia, Venga, Gloria. Cecilia. Buenas noches, gracias por la exponencia y bastante interesante. Me surge una pregunta con esa pregunta con la que uno choca. ¿Quién yo soy? ¿Cuál ha sido la experiencia suya con respecto a los grupos que ha podido tener quizá más tiempo de socializar esa respuesta? Esta pregunta la ponemos porque muy poca gente la puede contestar al momento. De Sí, hecho, nosotros hacemos un taller que se llama Expedición de Resiliencia y dedicamos casi un día entero para cada competencia y este es un punto de partida. Trabajamos mucho bueno, mucha gente dice, sí, sí, yo todo esto lo sé, ¿no? Autoconfianza, pasión, mis habilidades, pero cuando se han de definir, se definen por lo que hacen, no por quién son, ¿no? Les cuesta ponerle estructura a esto. Suelo sí, siempre decir que es a manera de discurso y no de acción. es un poco, sí, la pregunta es fuerte. Tú dices, tú crees que te conoces y que pudieras responder rápido, pero cuando quieres responderla, entonces viene un cuestionamiento. La pregunta Claro, es sencilla, no es sencilla. Bueno, nosotros nos gracias. Que pensamos tenga que buen lo día. sabemos y ahí se conecta muy bien con lo que decíamos del estudio de Harvard Business Review, que si lo buscan, está en inglés, pero tiene un traductor automático Harvard Business Review y hay 2 artículos gratis al mes, así que se te lo traduce al momento al castellano y dice, o sea, un 8% son autoconscientes y precisamente son personas, la inmensa mayoría no son autoconscientes porque no se paran a hacer este tipo de pensar, o sea, se enfocan en el hacer, no en el ser, ¿no? Y el ser es un desconocido para mucha gente, pero es un clave. Totalmente. Bueno, veo que no hay preguntas, muchas felicitaciones. Como siempre, Andreu, damos las gracias nuevamente.
Es verdad que cada vez que te oigo tienes algo nuevo que te hace a uno reflexionar y seguir revisando habilidades para hacerse el gran programa o gran plan de mejora continua de uno como persona que pertenece a una sociedad. Para concluir esta actividad de hoy, 7 de febrero 2024, Andrea Ortiz nos invita a considerar que el cambio, la volatilidad de nuestro entorno no han hecho más agravar la situación. Lamentablemente, las circunstancias, el estilo de vida, las dinámicas culturales que se dan en nuestra sociedad nos empuja a aguantar y aguantar hasta que llega un punto en la mente y en el cuerpo que dice basta. Es entonces cuando tomamos conciencia del problema. Y el problema es que es demasiado a menudo, ya que es demasiado tarde, y recuperar nuestra vida requiere un gran volumen de fuerza, voluntad, soporte externo. Afirma también que la resiliencia tiene la capacidad de hacernos más fuertes en tiempos difíciles. Nos ayuda a ver la belleza de todas las circunstancias y a ser realistas y agente de esperanza al mismo tiempo. Aquellos que son resilientes no solo sobrevivirán la crisis, sino que lo harán de una manera saludable. Y ese era el objetivo de este seminario. Crecerán mejorando también la resiliencia de su entorno y los equipos que forman parte. Para eso nos dio bastante herramienta, bastante ejercicio para ponerlo en práctica. Allí es donde entra la resiliencia. La resiliencia es una competencia clave hoy en día para que los líderes estén preparados para el futuro y eviten el agotamiento. La resiliencia es igual que la inteligencia emocional. Se puede aprender y desarrollar, enfatizó. Deseándoles lindo sueño y a descansar hasta el próximo miércoles 21 de febrero 2024 a las 7:30 p.m. hora de Miami para tener otro interesante seminario. Muy buenas noches, gracias por estar ahí, ustedes, haber oído esta hermosa charla. Gracias, Andreu. Muchas gracias y sobre todo hagan el cuestionario si lo tienen, por favor. Miren su correo y aprovechen la oportunidad. Es una hora. Gracias, profe. Excelente. Muchísimas gracias, señores, y que tengan buenas noches también. Adiós, Si un no placer hacen estar el aquí. cuestionario, no pueden tener atención del experto en el área y no van a hacer mejora continua tampoco. Gracias, gracias. Muy Adiós. buenas noches. A descansar. Adiós. Bye bye. Estanislao, muy buenas noches.